Hola, ¿cómo están? Recuerdan que anteriormente hablábamos en una primera parte sobre lo que eran la herencia o sucesión intestada relacionados con las generalidades del mismo. Hoy hablaremos o continuaremos abordando el tema, pero ahora sí un poquito más detallado sobre lo que es el testamento abierto y el testamento cerrado, así como sus nulidades. ¿Qué es el testamento abierto? Bueno, el testamento abierto es cuando la persona se hace presente ante el notario con dos testigos y viene y de viva voz indica a ese notario cuál va a ser su decisión o su deseo de la herencia de su patrimonio. Es decir, a quienes le va a dejar el patrimonio que él tiene, del que él es dueño, propietario, dominio y posesión de esos bienes y acciones. Entonces, esa persona debe de cumplir con determinados requerimientos que debía hacerle el notario, porque decíamos de que el testamento es un acto solemne. Entonces, debemos de cumplir con esas solemnidades. Dentro de esas solemnidades, él debe de presentarse con 3 testigos, el que van a dar fe de que esa es la voluntad de esta persona, del testador. El testador debe de, como lo decíamos anteriormente, presentar los documentos del patrimonio que va a heredar. Y la persona debe de indicar a quiénes se lo va a heredar. Si estamos hablando de los hijos, debe de acompañar también las cédulas, o sea, las copias de las cédulas y de las partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar cómo demostrar esa filiación, ese vínculo filial que él tiene. Si estamos hablando de su cónyuge o de su conviviente, cónyuge en el caso de los esposos, es decir, de un matrimonio, y conviviente en el caso de la unión de hecho estable. Entonces también debe de presentar los documentos correspondientes, que son el certificado de casamiento o el certificado de la unión de hecho estable. De igual manera, otra documentación que le va a pedir el notario para conocer realmente si es correcto que se elabore el testamento, si no hay nulidades en la elaboración de ese testamento en este momento. El notario debe de indicarle al testador por qué no es el momento para elaborar su testamento, ya sea porque los documentos que presentó realmente no demuestran el dominio y la posesión de un bien, o porque realmente no es el dueño de lo que está diciendo, es decir, del patrimonio que está indicando como propio, y entonces tendría el notario que indicarle cuál es el camino que debe de seguir. Debe de brindarle la asesoría detallada del caso que se le está presentando en ese momento. De igual manera, debe de garantizar que los testigos cumplen con las calidades que la ley manda. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser mayores de edad, que deben de cumplir con determinadas condiciones que establece nuestra ley para poder ser testigos, porque no todas las personas pueden ser testigos. En el caso del testamento cerrado, estamos hablando de que una persona en un pliego establece cuál va a ser su última voluntad y la pone en un sobre cerrado, el cual se la entrega al notario, quien la sellará e indicará de que ese documento o ese sobre se abrirá hasta el momento en el que él haya fallecido. El notario, una vez que se dé cuenta del fallecimiento de esa persona, porque pues en este caso es recomendable que usted le indique a sus familiares que ya elaboró su testamento, quién es el notario que posee ese documento, para que la familia le informe al notario de su fallecimiento y el notario proceda con la solemnidad de la lectura del testamento, para que usted conozca la última voluntad del causante. Cuando hablamos del término causante, es de la persona que ya falleció. Ese es el término que utiliza el código para hablar de la persona que ha fallecido, pero no es de la persona que ha fallecido, sino de la persona que falleció y dejó una herencia, o sea, el causante. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Es decir, ¿qué puede usted poner en su testamento? ¿Lo puedo condicionar? ¿No lo puedo condicionar?
La ley indica de que usted puede establecer condiciones, pero condiciones de que no vulnere los derechos de la persona que usted le está dejando esa herencia. Es decir, usted no puede decir que para que esa persona herede debe de casarse y con quién debe de casarse. Es decir, tienen límites las condiciones que se deben de establecer. Sin embargo, también el código nos habla de las nulidades, y con relación a las nulidades nos habla primero en el caso de que la persona fuera obligada o amenazada o esté bajo una condición que realmente no es la idónea al momento de elaborar su testamento. ¿Qué significa esto de la condición idónea, de cómo debe estar? Es decir, si yo al momento de elaborar mi testamento estoy siendo presionado, ya sea por mis mismos familiares, por mi núcleo familiar, por mi conviviente, por mi cónyuge, por mis hijos, a quién le debo de dejar cada propiedad bajo chantaje o amenaza, ese documento puede ser nulo. De igual manera, si estoy siendo amenazado directamente de muerte, también es nulo. Entonces, hay condiciones que tenemos que tomar en cuenta. De igual manera, si al momento en que yo estoy elaborando mi testamento o que me dijeron que elaborara mi testamento, me dicen que excluya a uno de mis hijos por alguna circunstancia. Por darles un ejemplo, un hijo que se dé fuera del matrimonio, y entonces mis hijos que están dentro del matrimonio actual deciden o me indican que no ponga dentro de la herencia o no exprese mi última voluntad a esa persona que yo le voy a heredar. Es decir, que si yo tengo un hijo fuera del matrimonio y quiero que sea parte de esa herencia porque tiene derecho a la herencia, a esa masa hereditaria, y yo no lo quiero excluir, y mi familia me dice que sí. Eso también es causa de nulidad y demostrable. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esas condiciones y realmente los requerimientos que nos pide la ley. El testador debe de expresar claramente su voluntad. Si no está expresada claramente su voluntad, de igual manera es una condición de nulidad. Espero el tema abordado le haya sido de utilidad y ya saben, cualquier duda o aclaración, estamos a la orden para atenderles con la calidad que usted se merece. Ya saben, nos puede contactar a los números que estamos dejando aquí abajo de este video y recuerden, en las decisiones que usted tome se encuentra su tranquilidad legal.